que mueven en 3 dimensiones la arquitectura. Arquitectura que, con la presencia de balcones, que con el acontecimiento se llena de público, pues adquieren ese valor de escenificación teatral que se pretende dar en la iglesia, que por otro lado sería la misma solución que se encuentra en el colegio, en la iglesia del Colegio de Dominicos en la ciudad de Orihuela. Bueno, ustedes mejor que yo saben lo que ocurre en 2 días más los anteriores y posteriores a la celebración del día 14 y 15 en la iglesia de Santa María, donde el órgano suena, las tracas, los cohetes, es decir, que se acumulan esos materiales que hacen que, aparte de bocinazos estridentes que también se producen, pues la ciudad es lo que es, una realidad viva. Dentro de esa representación del barroco, o de orígenes de arquitecturas pintadas, arquitecturas representadas dentro de la arquitectura, algo que empiezan pues, en el Renacimiento o en el segundo Renacimiento, a lo largo del Quinquecento, por ejemplo, recordemos San Sátiro, el ábside fingido que hace Bramante en San Sátiro de Milán. Aquí en la Calahorra hay una pequeña pieza que aquí es a modo de capilla, donde una capilla que prácticamente no tiene profundidad real, profundidad física, profundidad material, pero que con esta arquitectura fingida de una nave de iglesia con un elemento que recuerda una de las piezas que se mueven en la festa, pues nos da una profundidad aparente y real o real de intentar reproducir en profundidad un espacio y dotarle de una dimensión de la que realmente carece esa pequeña capilla. Capilla que, por otro lado, se encontraba, bien, esto es la escalera de la casa que en 1909 se hace. Es decir, en 1900 la Calahorra sirve como elemento defensivo, evidentemente no. El almudí anexo sirve como elemento de acumulación de grano, evidentemente no, porque hay otros sistemas para poder paliar esas necesidades. Entonces, la casa, esas 2 piezas se transforman en una vivienda de carácter civil y el cliente pide que se haga una decoración que roza, aunque ya tardíamente, evidentemente estamos en una zona donde, como ha dicho Rafael antes, todo llega tardíamente. Cuando aquí llega algo en Italia, por ejemplo, pues ya han superado el barroco. Cuando aquí llega el Renacimiento, en Italia ya se han aburrido de hacer barroco, del barroco auténtico, el de Brunelleschi, el de Borromini. Cuando aquí llega tal, bueno, pues el Quattrocento florentino ya se han olvidado de él y demás. Pero aquí se reinterpreta unas pinturas en la escalera, la caja de escalera, que como digo queda centrada en la crujía central colindante a la propia torre, pues se decora con una escenificación neogótica. Por aquello de que el neogótico parece que era lo que tocaba. Ya sabemos que los ingleses nunca han abandonado el gótico y lo que tienen cuando tienen Renacimiento pues es o copian a Palladio al pie de la letra o hacen unas tímidas interpretaciones de Renacimiento o de Barroco, pero el gótico pues los ingleses lo tienen en alta estima y alguien decide, el propietario decide que le pinten la casa en distintos estilos medievales. Esta es la capilla de la casa, no aquella que veíamos antes ficticia, esta es la capilla de una de las piezas principales por aquello de con a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, que podemos hacer lo que sea, luego nos confesamos y todo listo. Una pieza importante dentro de la zona árabe es esta reproducción. Esta es una foto, obviamente, sacada primero en momentos de la obra, 2 malas condiciones de fotografía, pero ¿por qué la traigo? Porque de nuevo hay un interés, primero, de recrear la arquitectura dentro de la arquitectura, algo hecho que se da en toda la historia de la arquitectura a lo largo de todos los tiempos, recrear la arquitectura dentro de la arquitectura. Es decir, vuelvo a insistir que la torre ha perdido cualquier misión importante funcional o de defensa para la que fue construida y hoy es una vivienda. Y entonces decide el propietario encargarle a Espí,
¿Es Espí? Gracias. Luis Pablo es el técnico de patrimonio mueble y sabe perfectamente y ha seguido la pista de Espí. Bien, pinta esta arquitectura fingida y unos paisajes obviamente muy ilicitanos. En ese momento las palmeras son importantes a todos los niveles, como huertos y como elemento ornamental y genera esas ilusiones, aparte de nuevo insistir en ese neoalambrismo que, por otro lado, en la arquitectura española empieza en la época del neoclásico, cuando Villanueva y los primeros académicos se desplazan a la Alhambra y empiezan a medir sistemáticamente la Alhambra. Y estamos hablando de 100 y pico años posterior. Pero bueno, no importa. Lo importante es los materiales con los que nos encontramos, que son con los que nos tenemos que defender. Bien, esta foto también se ha visto, la muralla, el cómo a un lado aparece un elemento nuevo, a un lado en el interior de la ciudad un elemento nuevo, una fuente que crea unos juegos, al otro lado aparece lo que sería el museo con su aparcamiento inferior y el hueco del foso del que también nos ha hablado antes Eduardo Seguí. Al fondo queda una enorme medianera de cuando se produce el esventramiento de parte del casco antiguo, esventramiento que los italianos, palabra que utilizan mucho los italianos a la hora de rasgar los cascos históricos. Bien, el esventramiento se produce en Elche en los años 50, principios de los 60, lo tenemos ahí, y lo que hay que intentar es resuturar, aplicar una cirugía nueva que permita recomponer la estructura urbana. Se excavan las murallas, aparece a un lado lo que será el futuro museo, la fuente, sigue apareciendo una tremenda medianera, resultado de aquellas actuaciones que no voy a juzgar, simplemente pongo intentando objetividad. Y se tapa la medianera con un edificio nuevo que sigue un lenguaje nuevo. Se podría decir, ¿por qué no se ha recrecido la muralla? José Amorós, que diserta mañana, me parece, es el autor de estas intervenciones. Él y yo hemos comentado a veces si recrecer más o menos las murallas. La población pedía que si las murallas se recrecían no se veían las palmeras, y entonces habría que devolver la oración al revés. Si había murallas, ¿las palmeras existían o las palmeras no existían? Porque si hay palmeras no veo venir al enemigo, con lo cual ahí algo no me cuadra. Bueno, se utiliza un lenguaje nuevo, como los musulmanes habían utilizado tapiales a la hora de construir sus murallas. Tapiales porque eran unas técnicas que conocían, que además arranca de los hormigones romanos y que se han conservado más o menos en función de que sean más o menos duros, de que estén hechos de tierra o no, y fundamentalmente porque, a diferencia del hormigón armado, no tienen hierro y por tanto no se oxida. El MAE, edificio que se proyecta, por un lado, para dar servicio a las necesidades culturales del Ayuntamiento de Elche, y por otro lado, en el que se tapa la medianera, pero yo creo que el pretexto no es tapar la medianera, yo creo que el pretexto es crear un elemento que termine de recomponer esa manzana, que queda absolutamente inacabada, con los esventramientos, con la situación de la muralla, con las casas que quedaban exteriores y que son demolidas en época muy reciente. Bueno, este es el juego dentro del museo, el foso, la lámina de agua que tuvimos ocasión de discutir largo y tendido José Amorós y yo, barajando los pros y los contras, y dentro de la misma plaza de la fachada de poniente de la basílica tenemos una acumulación de elementos, de materiales que se van superponiendo a la ciudad en distintas épocas.